Hola, bienvenidos a La Encuesta es lo mío, un podcast de Grupo Impacto donde hablamos de temas políticos, sociales y electorales. Yo soy Ana Laura Arroyo y en este episodio vamos a hablar sobre la educación en México y estoy muy contenta porque nos acompaña una experta en este tema, la doctora Ana Cecilia Galindo. Ella es doctora y maestra en Filosofía de la Educación por la Universidad de Columbia, así como licenciada en Pedagogía y Educación Preescolar. Dentro de sus líneas de investigación se encuentra la desescolarización, la pedagogía horizontal y la educación digital. Doctora, muchas gracias por estar aquí y acompañarnos y estoy muy contenta de tenerte aquí. Ay, pues muchísimas gracias por invitarme. Yo estoy muy emocionada de poder platicar con ustedes de este tema que me apasiona y que me ha tenido estudiando toda mi vida. Me imagino, la educación. La educación. En un panorama general, ¿qué es la educación y qué es la educación en México? ¿Cómo estamos en México en educación, doctora? Pues en México tenemos a la educación identificada como uno de nuestros valores más altos. De hecho, probablemente sea la garantía que conocemos más. Está en el tercer artículo constitucional y de una manera u otra, no importa el nivel socioeconómico, no importa a qué partido político estés afiliado, ni tus creencias, tú sabes que la educación debe de ser central. Es algo que tenemos marcadísimo como mexicanos y te voy a decir por qué. Porque desde que aparecemos como México, como nación, le identificamos importancia luego. Los primeros políticos, no importa si eran conservadores o si eran liberales, ellos sabían que la manera para construir, para organizar a nuestro nuevo México era por medio de la educación. Entonces, desde ahí se impulsa y la gente en los altos mandos que quieren poder diseñar un nuevo sistema de nación-estado para nosotros, empiezan a estudiar cómo funciona la educación y de qué manera enfocarla para que la gente que entre a ese sistema se convierta en un ciudadano. Antes no teníamos ciudadanos, no éramos una nación-estado. Entonces, la manera, la llave, la clave para formar ciudadanos va a ser por medio de la educación. Lo saben cuando aparece México, lo vas a ver, por supuesto, durante la Reforma. Benito Juárez manda gente a Europa para que se capacite, para que traigan ideas nuevas y a partir de eso se hace una reforma importantísima en educación que unifica toda la educación a lo largo de todo nuestro país. Y bueno, de ahí varias instancias donde lo que vemos es que nuestro gobierno la va a utilizar como una herramienta para convertirnos en ciudadanos, pero además, ya que estamos unificados, para ir mejorando. Sabemos que es la herramienta que tenemos para no quedarnos como estamos, sino para ir mejorando. En momentos la utilizan para, pues, ubicarnos más a un nivel mundial, para modernizarnos. En este momento se está haciendo otro enfoque del que ahorita podemos platicar, pero la idea es que todos los mexicanos la ubicamos muy bien como esa herramienta que se necesita para poder mejorar. Ahorita que hablas de que la educación fue y ha sido el primer paso para organizarnos incluso como país, y hablaste del artículo 3 constitucional, donde la educación debe ser gratuita, universal y laica, ¿no? Es decir, por ser mexicano tenemos derecho a la educación y además la debe de proveer el Estado. Pues es importante que tenemos derecho a la educación formal. O sea, la educación en general, como este proceso que se da por estar vivo, pues ese no nos lo garantiza nadie, ese ya lo tenemos. Estamos hablando de educación formal, o sea, de ir a la escuela. Más que de educación, estamos hablando de escolarización. Ok, o sea, cuando estamos hablando del artículo 3 constitucional, a lo que se refiere es a la escolarización. Exactamente. ¿Qué es en sí la escolarización? Pues la escolarización es básicamente un sistema que tiene varios años, al que tienes que acudir antiguamente a una escuela. Ahora ya no, porque ya tenemos maneras distintas de hacer las cosas, pero tenías que acudir a esta escuela para pasar por un proceso donde se identificaban los objetivos que tenías que ir cumpliendo y al final de ese proceso se te entregaba un pedacito de papel, o un certificado, o un diploma, para poder constatar que ya habías pasado por ese proceso y que habías logrado todos esos objetivos. Es una manera institucionalizada de hacer la educación. Ok, es lo que dices, la educación formal. La educación formal. Uh-huh. Y por lo que platicabas al principio, es importante que un país, incluso nos miren como países, que si es un país educado, no educado, esto quiere decir que la mayoría de las personas tienen acceso a esta educación formal
y digamos que se puede considerar la educación como un medio de evolución de las personas de ese país, en este caso de México. Pues sí, en general sí, ese es el objetivo. Muchas veces queremos, y creo que justo como que por ahí va la plática, ¿no? Queremos decir, ¿esta educación es buena o esta educación es mala? Pero esa es una evaluación no solo polarizada, sino muy limitada de lo que realmente son los procesos educativos, que son procesos vivos, que están cambiando todo el tiempo y que además están en constante construcción. Entonces, puedes comparar y decir, bueno, este sistema es mejor que otro, ¿no? Cuando estás comparando entre sistemas, pero también te puedes comparar a ti y decir, antes podía hacer esto, ahora ya puedo hacer esto otro. Y lo más interesante es que nunca vamos a llegar a un punto, creo yo, que sea satisfactorio. O sea, no como que no vamos a poder llegar a un punto donde vamos a decir, la educación en México ya es buena. Ya, ¿no? Ya lo hicimos, tarea hecha. No, lo que es muy divertido de la educación es que involucra muchísima creatividad y vamos a ir encontrando maneras nuevas de hacer las cosas y de ir mejorando nuestros procesos. De nuevo, es muy fácil decir, no, la educación en México comparada a Finlandia no es buena. Bueno, pero compara todo lo que ya llevamos caminado, de cuando comenzamos como nación hasta el día de hoy, de cosas que fueron inclusive nuevas a nivel mundial, como cuando en 1950 y tantos, Torres Bodet, que era nuestro secretario de Educación, implementa los libros de texto. Ahora para nosotros los libros de texto más bien son como de chisme, ¿no? Ay, no, me contaron y los libros de texto y tienen esto mal. Pero fueron una idea increíble de una persona que, bueno, mis respetos para Torres Bodet, me parece que fue una de las estrellas más grandes que tuvimos en México y que mandamos al extranjero, fue director de la UNESCO, ¿no? Y regresa a México y con todo esto que había aprendido, decide que si queremos llegar hasta todo México, lo que tenemos que hacer es un libro de texto gratuito que va a ser igual para todos. Eso no había en el mundo antes. Claro, son grandes avances, ¿no? Son avances y ahorita estamos enormes. en una transición, hablando de que también eres experta en educación digital, donde este gran invento que un día fue, como los libros de texto, ahora estamos en la transición de que probablemente ya van a ser libros y son ahora libros digitales, por ejemplo, ¿no? Y esto me llama la atención por lo que dices que, y me encanta que lo digas porque nosotros vemos como la educación algo estático, ¿no? Decimos, ¿la educación es buena o mala? Y lo que tú nos dices, pues es que es un proceso que está en constante evolución. Y es muy diferente verlo de esa forma. Oye, ¿y cuál es tu perspectiva de la educación en nuestro país, Ana? ¿Cómo estamos en México en cuanto a esto? Pues en México estamos definitivamente en construcción. De nuevo, no te puedo decir que es buena, que es mala. Estamos intentando mejorarla constantemente. Hemos elegido estar en procesos de evaluación como el de PISA. No salimos hasta arriba, más bien salimos bastante hacia abajo, pero para mí lo que es importante es que estamos muy conscientes de que necesitamos hacer estas mejoras y se están haciendo estas mejoras constantemente desde un punto de vista teórico, educativo, didáctico, dentro de la educación, dentro de la Secretaría de Educación Pública. El trabajo que ellos hacen es muy brillante y siempre están aprendiendo y relacionándose con gente de otros países para traer las nuevas ideas y poderlas integrar. Me parece que el problema desafortunadamente no está tanto en nuestro sistema de planeación y en nuestro conocimiento teórico, sino en la poca posibilidad que hemos tenido de materializar lo que queremos que sea la educación. Entonces, como país lo tenemos como este ideal que sabemos que tenemos que implementar. A nivel de funcionarios de la educación, sabemos cómo tiene que ser y la estamos planeando y diseñando con estas herramientas necesarias, pero en el momento de ya llevarlo a la práctica, ahí nos atoramos. ¿Por qué, Ana? ¿Es la burocracia? ¿Es que somos un país muy grande? ¿Qué pasa? Porque creo que esto que nos dices que pasa en la educación pasa en muchos aspectos de nuestro país, ¿no? O sea, teóricamente y sabemos cómo hacer las cosas, pero a la hora, por ejemplo, de bajar a los beneficios a la gente, ahí es donde se atora todo esto, ¿no? Sí, ahí es donde se atora. ¿Crees que sea falta de capacitación de la gente que está a cargo de la educación en México, de los maestros o de nosotros como ciudadanos? ¿Qué pasa? Sí tiene que ver con la capacitación, pero creo que el problema no es la capacitación en sí, ¿no? México
se percibe como un país con un nivel de corrupción alto. Me parece que no solo es percepción. De hecho, en las mediciones internacionales, México siempre ocupa los primeros lugares en corrupción, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, en un país donde no se están empleando los fondos necesarios para poder implementar estos planes que son inmensos, pues es imposible verlos materializados, porque imagínate que tienes, a ver, tu planeación es buena, vas a planear una fiesta y te dicen tienes 200 pesos para tu fiesta y tú planeas con 200 pesos para, no sé, 200 personas. Y en el momento en el que te dan la cantidad de dinero que se supone que te iban a dar, llegan 100 o 75 pesos. ¿Cómo le vas a hacer? Como la película esta de Eugenio Derbez, ¿no? No la he visto. Ya tienes que verla, Ana, y a ti que te gusta la educación. ¿Cómo se llama la película? Radical. Ya aquí me dijeron aquí, Radical. La voy a buscar. Radical es buenísima. Lo único que pide y necesita es una laptop para poderle enseñar a alumnos que son brillantes, y él es un maestro totalmente fuera de la caja, ¿no? Y de eso se trata. Porque precisamente no tiene los recursos para bajar los planes y las ideas que él tiene, pues para ser mejores alumnos. Y de hecho, aún con recursos muy limitados, te ponen ahí porque está basada en hechos reales que, por ejemplo, una de las chavas llega a ser súper reconocida, ¿no? De las niñas que estaban ahí, de sus alumnas. Ya no te cuento más, tienes que verla. Pero ilustra perfectamente lo que tú me estás diciendo, ¿no? Sí, para mí el problema más grande es... Y yo creo que hay que decirlo porque no podemos tapar el sol con un dedo. Y muchas veces pensamos que el problema está en otro lado, donde probablemente si las cosas funcionaran sin corrupción, si los fondos llegan a donde deben de llegar, los planes educativos que sí son pensados para ser exitosos, lo serían, ¿no? Claro. Y lo veríamos reflejado pues en la educación de todos los niños. No, y la gente, nosotros, tú y yo, queremos trabajar. Claro. Queremos ser buenos en nuestros trabajos, pero pues si no tenemos las herramientas para hacerlo, a ver, le puedes echar muchas ganas. Hay muchas cosas que puedes hacer con amor, pero número 1, eso no es justo, porque estás haciendo un trabajo. Y número 2, hay una limitante, ¿no? Y también los maestros se cansan de tener que hacer las cosas. Claro. En un espacio donde no se les va a reconocer lo que se les tiene que reconocer, ni a remunerar como se les debe de remunerar. La verdad es que la educación en México no es, o sea, dedicarte a la educación en México no es elegir un camino rápido a ser rico, definitivamente. O sea, esa es otra cosa, ¿no? Más bien no es fácil ser profesor, maestro, y aparte los sueldos no son los mejores, ¿no? Los sueldos no son los mejores, las condiciones de trabajo a veces no son ideales. ¿Cuántos de nosotros no tenemos historias de, ay, sí, yo les enseñé a mis alumnos pintándoles, no sé, un lienzo, pero el lienzo lo compré yo y las pinturas las compré yo y el tiempo que me tomó ir a la papelería a comprarlo, pues era mi tiempo, ¿no? Claro. Entonces esas cosas sí son muy importantes tomarlas en cuenta cuando estamos haciendo la evaluación del sistema. Si no tenemos las herramientas necesarias, no podemos hacer maravillas, o sea, le podemos echar ganas, pero... Claro, pero no se puede, ¿no? Por más que quieras, necesitamos elementos materiales y apoyos económicos para poder llevar a cabo muchas cosas en la educación en México. Sí, exacto. ¿No? Y necesitamos que nos den, pues, lo que está planeado, lo que nos merecemos tener, pero también lo que pagamos con nuestros impuestos. Claro. ¿No? O sea, eso es muy importante. Es una garantía, pero es una garantía que funciona si nosotros pagamos nuestros impuestos, que eso también es importante porque también hay mucha evasión de impuestos, ¿no? Si nosotros pagamos nuestros impuestos y si respetan que nuestros impuestos se van a donde se tengan que ir. Es que el problema de la corrupción en México, pues, es de todos. Somos todos, ¿no? El que no quiere pagar impuestos, el que no usa bien los impuestos para lo que se debe. Sí. En fin, hay que profundizar mucho en ese tema porque es un tema que nos afecta en todo, hasta en la educación. Justo, ¿no? Te iba a decir, a lo mejor hacer un podcast de eso, porque no dudo que haya mucha gente que piense que se les debe la educación y que no saben que, bueno, o sea, el dinero para pagar esa educación que te está garantizando el gobierno viene de tus impuestos. Claro.
Y educación de calidad, ¿no? Porque hemos oído muchas veces que el salón se está cayendo, que la comunidad junta para ponerle el techo, que los niños no tienen ni bancas, hay lugares donde los niños aprenden en la tierra, en fin, ¿no? No hay los materiales necesarios, pero ni lo básico. Yo creo que todo eso tiene que ver con la calidad de educación. No solamente merecemos educación, sino educación de calidad, ¿no? Exactamente. Sí, creo que la palabra calidad es una palabra que nos está haciendo mucho ruido, porque lo que ha sucedido con la nueva reforma es quitar la palabra de calidad. Es una palabra como un tótem, o sea, ha sentido ser como un tótem de cierto sistema que impulsa ciertas ideas de cuantificación de la educación, por ejemplo. A mí me gusta la palabra de calidad, pero creo que ahora que la están tratando de sustituir por la idea de mejora, podemos ver que hay distintas maneras de acercarnos y que no necesariamente acercarnos desde el lado, no enfocarnos necesariamente desde calidad va a hacer que la educación esté mejor, y no enfocarnos desde mejora va a hacer que esté mejor, porque acaban peleándose las facciones políticas distintas por una palabra u otra. Yo voy a regresar si tenemos los fondos necesarios, la planeación necesaria, no importa qué palabra usas, la educación va a ser buena. Sí, más que la palabra es la profundidad de lo que nos estamos refiriendo, ¿no? De tener educación digna para los niños, ¿no? Bueno, sí. De que tengan un lugar limpio donde aprender. Y te hablo desde la ciudad hasta en el campo, ¿no? Claro. Hay escuelas que están súper descuidadas, ¿no? Que no se les mete un peso desde hace años. Me acaban de contar justo una anécdota de una asociación que se acerca a las comunidades a ver qué necesita. Y en este caso la comunidad dijo, una comunidad en Guerrero, en la Sierra de Guerrero, dijo, necesitamos una escuela. Y fueron a ver lo que tenían y no era una escuela, ¿no? O sea, eran paredes, eran ruinas, era algo que no tenía dignidad, como claro. dices. Y entonces estuvieron trabajando con las autoridades para que el gobierno fuera y pusiera una escuela que fuera digna. Pero justamente qué triste que en vez de diseñar, porque a ver, el diseño para esa escuela estuvo en su momento y probablemente se desviaron los fondos y por eso no llegó. Y qué triste que años después, pero años me estoy refiriendo a décadas, se haya tenido que movilizar a tanta gente, probablemente gastar más dinero de lo que se hubiera necesitado para construir esa escuela en un inicio, para que ellos finalmente lograran tener lo que se les debía desde hace varias décadas. Claro. Sí. Oye, Ana, me llamó mucho la atención que me parecen conceptos muy vanguardistas sobre lo que has estudiado, como desescolarización, como pedagogía horizontal, como educación digital. Me parece que son conceptos nuevos, muy pues diferentes, modernos tal vez, que te quería preguntar como básicamente qué es la desescolarización, por ejemplo. ¿A qué te refieres con eso? Te lo decía porque ahorita que empezamos a grabar, porque yo tengo un hijo que antes de ir al kinder todo el mundo me decía, no, llévalo a la escuela porque es importante que socialice, que aprenda con niños de su edad, y cuando leo desescolarización yo dije, es al revés. Cuéntanos, porque yo creo que muchas mamás pensamos a la hora de meter a nuestros hijos, pues que qué bueno porque van a socializar mejor, ¿no? Y nos hablan mucho de estas habilidades y probablemente se necesita, no se necesita, porque también yo me pregunto, lo que platicábamos también, realmente este modelo tradicional de llevar a tu hijo a la escuela, de que una sola persona o dos le enseñen, de que lo que tú me decías, de que es una figura de autoridad, ¿eso realmente es lo que funciona o es ya algo que funcionó y ahorita vamos para otro lado? ¿Qué es la desescolarización? Platícame. Pues todo empieza para mí con una pregunta y por lo general la cuento de esta manera, ¿no? Iba yo, tendría como máximo 6, 8 años, con mi loncherita, ¿no? Con mi uniforme de escuela de monjas, con mi suétercito muy bien peinada, mi mochilita. Habrán sido las 6, 7 de la mañana, bajo las escaleras, tiro todo y digo, ¿quién inventó la escuela? O sea, de verdad sí fue una inquietud mía.
decir, ¿quién inventó esto? ¿Por qué me tengo que levantar temprano? ¿Por qué me tengo que poner este uniforme que me pica? ¿No? Y le hice la pregunta a mi mamá. No me acuerdo que me haya respondido nada. Probablemente nada más me subió al coche rápidamente para que llegara a la escuela. Y a partir de ahí siempre fue mi inquietud. Y creo que esa es justo la clave cuando estamos hablando de desescolarización. Que de alguna manera la escuela sí se inventó. O sea, regreso a lo que... Sí, no es natural para nosotros. O sea, no nacimos yendo a la escuela. No nacimos yendo a la escuela. No nacimos yendo a la escuela. Y es bastante más nueva de lo que vas a creer. Entonces, sí ha habido diferentes iteraciones de centros, quiero llamarles educativos, no necesariamente escuelas, ¿no? Pero donde más auge tuvo y donde sí identificamos que ya era una necesidad fue durante la Revolución Industrial. Porque ya empezamos a necesitar gente que fuera más especializada, ¿no? Más especializada y que además pudiera hacer 3 cosas básicas: leer, escribir y matemáticas. Entonces, la educación básica, lo que es más o menos de los 8 años a los 12, adquirir estas habilidades. Ahora vamos a ver qué es. ¿Qué es leer, escribir y matemáticas. O sea, tan básico como lo escuchamos. Tan básico es lo que más necesitamos para funcionar. Tan básico como lo escuchamos, sí, exactamente. Entonces, para eso era la escuela. ¿Dónde socializabas? Pues socializabas jugando con tus amigos, en tu comunidad. Pero ibas a la escuela para aprender estas cosas muy en específico. Va pasando el tiempo, empezamos justo a construir estas naciones-estado. Y sí nos damos cuenta desde el gobierno que una herramienta excelente para lograr enseñarle a la gente lo que queremos, o sea, cómo ser un ciudadano, es construir escuelas. Y antes, además, pues no toda la gente iba a la escuela, hasta que se universaliza. Entonces, en el momento en el que se universaliza, empezamos ya a cambiar la manera en la que vemos la educación, solo la equiparamos con escolarización. Y bueno, tú y yo y nuestros papás también, que ya nacieron en este sistema, no sabíamos que existía algo diferente. Y nuestros hijos. Que como dices, y te escucho, no sé si... Pero me parece una programación también. Pues sí, de alguna manera es una programación. Porque los papás, yo te lo digo porque, bueno, soy una mamá de un niño chiquito. Entonces, o sea, es una programación. Bueno, yo me siento así porque... todo el mundo te empieza a preguntar si va a ir al kinder, que cuándo lo vas a meter, que a qué kinder lo vas a meter, que si no lo metes al kinder ya no va a socializar y ya no va a tener habilidades sociales y yo me empiezo a sentir estresada. Se convirtió en la norma. Es una norma pero que ahorita que te escucho ni siquiera la pensamos en conciencia o la razonamos, sino es como un deber ser, punto. O sea, si tienes un hijo, lo tienes que llevar a la escuela, punto. Sí, muy poca gente... cuando tiene a su hijo dice, ¿lo voy a meter a la escuela o no lo voy a meter a la escuela? Muy poca, sí los hay. Yo lo pensé. Muy poca gente. Yo lo pensé porque soy nerd, me encanta leer, ¿no? Y yo, por eso me encanta que estés aquí y nos digas cosas que para mí son muy nuevas. Justo porque yo creo que sí habemos mucha gente ahorita que decimos, ¿realmente el sistema que conocemos tradicional es el que sí funciona o no? Entonces yo sí pensaba, ¿lo meto a la escuela o no? Y aparte empecé a saber, porque honestamente yo no sabía, que hay el sistema tradicional, el sistema Waldorf, el sistema Montessori, no sé qué. Me siento de repente perdida, pero sí. Pero yo sí he dicho, ¿y por qué lo tengo que llevar? O sea, sí realmente él va a aprender cosas nuevas pues, y mejores. Te voy a decir por qué lo tienes que llevar. No porque lo tienes que llevar, pero porque tienes que decidir cómo lo vas a educar. Porque sí es parte de nuestras obligaciones legales como padres educar a nuestros hijos. Entonces, tienes que tener un plan, eso sí. Claro, no, y toda mamá queremos que nuestros hijos estén educados y evolucionen y preparados para el mundo, ¿no? Claro. Pero sí creo que estamos en momentos donde nos empezamos a preguntar qué sistema es el bueno. Y por eso desescolarización me llamó mucho la atención. Pues sí, pues mira, más o menos en los 70s, digamos que se establece la educación y no la escolarización y no la cuestionamos mucho porque nos parece que es una buena idea, era una buena manera de solucionar un problema, que era que teníamos a muchas personas a quienes les teníamos que enseñar sobre todo leer, escribir y matemáticas, y eso no necesariamente lo iban a aprender ya con su vida diaria.
Te voy a contar un poquito sobre uno de mis filósofos favoritos, que es John Dewey, y él va a empezar a promover las escuelas. O sea, sí hubo un momento en donde tuvimos que promoverlas, Claro. donde no era la norma, donde la gente no iba y donde queríamos convencer a la gente que viniera a las escuelas. Entonces, John Dewey lo que hace en Estados Unidos es que dice, bueno, anteriormente cuando éramos tribus pequeñas, los niños aprendían las cosas de sus padres. Era muy poquito lo que tenían que aprender. O sea, esto hace muchísimos años, ¿no? Conforme vamos creciendo, conforme nos vamos civilizando y conforme el bagaje cultural se va haciendo más grande, pues ya no se puede nada más en esta relación corta, sino que se necesita establecer un lugar donde personas especializadas que sepan los mejores procesos didácticos enseñen lo que consideran les va a ser más útil para integrarse después ya a la vida social. Entonces hacen como una separacioncita ahí que antes no había, pero por el volumen de lo que se tiene que aprender es como importante mantener al niño en este ambiente y ya cuando lo sepa, volverlo a integrar, ¿no? Eso en los 20 del siglo pasado. Pasan 50 años y aparece un grupo de personas muy interesante en Latinoamérica, alrededor del mundo, pero estos que les voy a contar están en Latinoamérica, en México, en Cuernavaca en específico, un europeo llamado Ivan Illich, que se viene a establecer acá, y empiezan a preguntarse, no solo sobre la educación y la escolarización, sino todos los sistemas que tenemos como salud, como transporte, cómo funcionan y si es que funcionan y cómo queremos que sigan funcionando. Y ahí es de donde aparece por primera vez desescolarización como tal. Ivan Illich es como el padre de esto y nace de un pensamiento crítico, que además, paréntesis importante, dentro de la reforma actual se impulsa a que los alumnos tengan este pensamiento crítico, ¿no? Entonces, el pensamiento crítico nos lleva a decir, ¿queremos o no tener escuelas? ¿Nos parece que sirven o no? Tuvieron una función muy particular, pero, por ejemplo, cuando se empiezan a dar cuenta que no necesariamente cuando sales de la carrera vas a encontrar trabajo en lo que estudiaste, que no necesariamente está esa relación que nosotros queremos y pensamos que existe de estudio tal cosa, me dedico a tal cosa. A veces eso no pasa, ¿no? Muchas veces eso no pasa. De hecho, ¿no? Estudias una cosa y terminas haciendo otra y luego aprendes otra y luego haces otra. Y ahorita que hablas de desescolarización, también estamos en un momento donde hay información por todos lados. No estoy diciendo que sea buena, mala, regular, pero es un momento diferente a que yo entiendo a que antes el lugar para aprender era la escuela, ¿no? Y ahorita hay muchas opciones y posibilidades también digitales. Muchísimas, ¿no? Que también es parte de lo que entiendo que es especialista en educación digital. Sí. ¿Tiene que ver también esto con la desescolarización? Pues, ¿O no? Digamos que corrieron paralelo. A ver, es que ser humano es increíble porque tenemos tantas cosas que confluyen al mismo tiempo, ¿no? Entonces, a partir también de los 70 se empiezan a desarrollar ya con muchísima fuerza todas las tecnologías de la información y la comunicación. Y la intención detrás de ellas es en gran medida poder colaborar y poder tener una relación aún en la ausencia, ¿no? Creo que la pedagogía nos dice que podemos realizar colaboraciones, pláticas, cosas muy interesantes sin estar cerca el uno del otro. Y esto lo entendían muy bien en los 70s y lo intentaron generar. Ha pasado el tiempo y ya lo lograron, pero desafortunadamente, por alguna razón, las personas que se dedican a educación han sido muy renuentes. O sea, siempre ha habido un freno. Y ves como en otras industrias, en el cine, por ejemplo, han hecho unas cosas increíbles. O ahora en la pandemia ya nos dimos cuenta de cómo funciona en educación, ¿no? Pero ¿cómo podemos estos podcasts? Yo los grababa con alguien de un lado y con otra persona en otra parte del país, ¿no? Empezamos a ver que esto funciona padrísimo, pero en educación no, siempre se le ha puesto un freno, inclusive en la reforma nueva se le pone un freno bastante grande. ¿Por qué? Lo único que tenemos que hacer es cambiar ese chip, darnos cuenta que podemos hacer cosas padrísimas en línea sin la necesidad de estar presentes. No sé si tenemos este concepto, te lo digo porque en la pandemia lo escuché mucho,
que decían que los chavos, por ejemplo, solo pueden mantener la atención cierto tiempo, ¿no? Y no sé si es una idea que nos compramos, es real o no, que es diferente a tener a tus compañeros al lado y al profesor en vivo a estarlo viendo en una pantalla, que el rendimiento de los niños y de los chavos bajó mucho porque 8 horas en una computadora está muy pesado. Todo eso, ¿qué tan cierto es? ¿Se puede llegar a hacer algo mixto? ¿Se puede llegar a tener educación solamente digital? ¿Es un mito? ¿Cómo es? Bueno, pues las posibilidades son infinitas. O sea, creo que para mí eso es lo que me da tanta ilusión de poder ser docente experto en educación en este momento. Las posibilidades son infinitas. Puedes hacer un programa que sea 100% presencial, uno que sea 100% en línea, uno que sea mitad y mitad, uno que sea un porcentaje de otro. La verdad es que no hay reglas para eso. La didáctica, que es la disciplina que estudia las mejores maneras de llevar a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje, lo que te enseña más que otra cosa es cómo puedes usar tu creatividad para diseñar estos procesos, para diseñar las estrategias. Entonces, sí, claro, por supuesto que un niño después de 5 minutos o un adulto después de 50 minutos ya está harto de estar viendo la pantalla, si lo que está viendo es una persona que le está hablando nada más. Pero eso también en presencial, ¿o no? O sea, como que siento que eso no cambia porque haya sido... Porque sí, en presencial, cuando tenías al profe que ya sabías que era aburrido, te sientas hasta atrás, ¿no? Oye, te para que no te vea, para esconderte, ¿no? No podías apagar la sí, yo tuve cámara, profesores pero... que sí me hicieron dormirme de repente, ¿eh? Sí, la verdad, sí. Y hay profesores que hacen la clase tan buena que quieres entrar a esa clase, ¿no? Por ejemplo. Exactamente. Entonces, todo se trata de tú como docente, tú como experto en didáctica y en tu materia, cómo diseñas el proceso para que tu niño no se te duerma. Entonces, cuando comenzó la pandemia, yo estaba enseñando preescolar y en las tardes licenciatura. Y pues nada, pásate a digital, no hay problema. A mí siempre me gustó, ya lo hacía desde antes, no me espantó, no me estresó ni nada. Mucha gente sí estaba muy estresada. Y fue diseñar las cosas de manera diferente. Cuando estaba presencial con los alumnos, pues diseñaba para que estuvieran en diferentes mesas, colaborando de diferentes maneras, manejando el proyecto de diferente manera. Y ahora, pues nada, lo primero que aprendí en digital, sí fue muy interesante, fue que es muy importante la manera en la que gesticulas y mueves la cara, y sentí que me convertí como en un personaje de mí misma. Que eso, la verdad, sí no lo hacía en presencial. Pero ya este personaje me funcionaba muchísimo y empezar a moverme de una actividad a otra. O sea, si quieres hacer una actividad durante 50 minutos, no importa si es con adultos o con niños, se cansan. Claro, ¿no? sí. Entonces era vamos a hacer tal cosa donde a lo mejor yo hago, yo expongo muy cortito. Y después de ahí vamos a ayudarlos a hacer las cosas en la pantalla. O sea, porque creo que hay que no digo que está mal, ¿no? Son maneras de hacer las cosas, pero a lo mejor teniendo el material ahí y ya tú enfocándote en lo que tienes que hacer, pero ignorando lo que está sucediendo en la cámara. Y yo más bien lo que trataba de hacer era involucrar a todos en lo que se estaba haciendo para que entonces pudiéramos construir juntos. Aquí hay un baloncito. ¿Quién me puede decir para que ese baloncito entre a la cesta, ¿cuánto es 2 más 2? Entonces ya te contestaban y entonces lo aventaban. Entonces el siguiente niño se emociona y también quiere meter el baloncito en la cesta, ¿no? Entonces de esa manera los enganchas. El punto es aprender, el punto es manejar la didáctica a tu favor, pero regresando a la parte de los profesores y lo complicado que es, pues nos toma mucho tiempo, ¿no? Claro. O sea, preparar la clase, pensando hacer la dinámica divertida, que los niños se involucren. Me imagino que debes de prepararla, pues se toma un buen tiempo. Si doy una clase de 1 hora, por lo menos me voy a tardar 2 en planearlas, ¿no? Y regresando a los recursos, esas 2 horas nadie te las paga. Claro. Y después de que das la clase y haces tus evaluaciones, esa parte tampoco te la paga nadie, ¿no? Entonces es como muy, muy, muy complicado la parte de la planeación. Siempre se los digo a mis estudiantes, sobre todo pues a los que están estudiando pedagogía, y la última vez que di esta clase tuve una excelente herramienta para enseñárselos, evidenciárselos. Les dije, métanse
a su sistema operativo, ¿no? A la LMS, a Moodle, desde donde trabajan todo en línea. Ahora vean cuántas horas ustedes han trabajado en este curso, ¿no? No, pues 12, 13, 15. Muy bien. Ahí también me pueden ver ahí, a mí. ¿Cuántas horas llevo yo trabajando este curso? 50. ¿Ya ven? ¿No? Entonces, sí. Entonces, ¿tú crees, Ana, que la calidad de nuestros maestros, que también se habla mucho de que si hay buenos maestros o malos maestros o regulares, sí tiene que ver mucho con esta situación donde te pagan casi la tercera parte de tu trabajo? Por supuesto que sí. Claro. Por supuesto que sí, porque habremos maestros que tenemos el privilegio de poder aceptar el sueldo que nos dan y trabajar el resto del tiempo con mucho amor, ¿no? Y entrega, pero me sigue alcanzando para pagar mis cuentas. Y hay maestros que no. Hay maestros, y conozco muchos, que no tienen un trabajo, que tienen 2 y que aún así no les alcanza. ¿En qué momento? O sea, a un maestro que esté súper bien capacitado y que sabe que tiene que hacer todo esto, ¿en qué momento lo va a hacer si tiene una familia, ¿no? Hijos o papás en edad mayor que necesitan ayuda? Una vida personal, claro, ¿no? Más 2 trabajos, no se puede. Sino hasta que no volvamos a construir el concepto de maestro como alguien que hace más que pararse enfrente de un salón de clases durante 50 minutos que dure el periodo, no vamos a lograr mejorar ni las condiciones ni el desempeño. Claro, y eso impacta directamente también en la educación de los niños, ¿no? O sea, es una cadena, estamos conectados, y cómo queremos tener buenos alumnos si no hay buenas condiciones para los maestros, y cómo queremos tener buenos maestros si tampoco se les toma en cuenta todo el trabajo que hay detrás de solo pararse a dar una clase, ¿no? Sí, exactamente. Oye, Ana, ¿y hay diferencia aquí en México, que también se habla mucho de eso, pero desde tu punto de vista, entre escuelas públicas y privadas? ¿Sí es verdad que la calidad de la educación es diferente? ¿Cuáles son las diferencias que hay? Pues sí, es inmensa, y no quiero regresar a lo mismo, pero sí es muy diferente una escuela donde se paga por la educación y donde las personas que emplean, o sea, los maestros que trabajan ahí, sí reciben su paga de manera adecuada y donde sí se preocupan porque las instalaciones estén bien, a las escuelas públicas donde no necesariamente es el caso. O sea, me parece que puede haber buenos maestros a cualquier nivel, pero el problema es que si los fondos que se necesitan para tener construida, sí, no están, pues ahí es donde, o sea, sí se va a ver reflejado. Claro. Sí se va a ver reflejado. Y esto tiene que ver con la desigualdad de nuestro país, ¿no? Entonces, sí es verdad que a lo largo de los años, un chavo que sale de la prepa 5, por ejemplo, una escuela pública, y un chavo que sale de una prepa de una escuela privada, tiene oportunidades diferentes. Yo te lo digo porque a mí los temas sociales me encantan, me fascinan, y siempre estoy tratándome de explicar por qué tenemos tanta desigualdad. Pero entonces viene desde una raíz muy profunda, ¿no? O sea, casi que tu destino está muy señalado, casi escrito, por la oportunidad que tienes de ir a una escuela pública y privada, ¿no? Porque vas a salir preparado de manera diferente. No digo que ya sea como Freud dijo, infancia es destino, pero que sí a un chavo que sale tal vez de una prepa pública le puede costar mucho más trabajo el poder encontrar un buen trabajo y además sostenerse en él, que probablemente a un chavo que sale de una escuela privada es verdad que tiene más posibilidades de sobresalir en el futuro, de salir adelante. Me da mucha tristeza lo que voy a tener que contestarte, pero me parece que es la pura verdad, Ana. El problema va mucho más allá que la educación. O sea, el problema tiene que ver con la manera en la que nosotros hemos racializado a nuestra población, la manera en la que la desigualdad, tanto de nivel socioeconómico como racial, dicta nuestras posibilidades. De entrada, o sea, ni siquiera cuando salimos de la escuela, o sea, dependiendo de dónde te encuentras es qué oportunidades vas a tener, si vas a poder ir a una escuela de paga o no, pero eso ya es previo. Y claro, muchas veces el trabajo
Y a mí esto que veía en los trabajos, no sé si todavía lo ponen, porque hace mucho que no busco trabajo, pero que decían, excelente presentación. Ah, siempre lo ponen. No, excelente siempre. Presentación. ¿A qué se refieren? Sobre todo en México. Se refieren a cosas bien feas. Y la desigualdad se sigue reproduciendo de la misma manera, porque a nosotros nos está costando mucho, mucho trabajo salir de la manera de ver las cosas que tenemos ya muy internalizadas desde la conquista. ¿Ok? Entonces, sí, claro que una persona que tiene educación en una universidad privada tenga a lo mejor más oportunidades. Y que aún así no la tienen fácil, ¿eh? Sí, sí. Es además, muy complicado. Además. No, sí. O sea, por ejemplo, entrar a la UNAM es muy difícil. Nosotros alguna vez levantamos una encuesta que le llamábamos, desgraciadamente así de fuerte, los rechazados de la UNAM, que son miles, que aplican miles y solo se quedan los de promedio 9.99 y a veces ni ellos. O sea, es muy fuerte eso, ¿no? Y incluso los que sí pueden quedarse a estudiar, por ejemplo, en la UNAM, cuando salen no tienen garantizado que tengan chamba, ¿no? Los chavos que sí pueden estudiar en el TEC, en otras escuelas de paga, en la UP, en la NAHUAC, tampoco tienen garantizado que van a salir con una chamba, y la educación probablemente a sus papás o a ellos les costó muchísimo dinero, que los sueldos tampoco se van a ver reflejados en esa inversión que se ha hecho, ¿no? Sí. Y tiene que ver todo eso con educación. No, y justo, pero gracias, porque creo que sí tiene que ver con la educación, pero aquí sí ya nos vamos a enfocar en desescolarización. Sí tiene que ver con la educación, pero no necesariamente. O sea, nuestra vida es un entramado sumamente complicado. Que vayas a la escuela o no, que vayas a una escuela privada o no te va a garantizar absolutamente nada. Pero hay otras cosas que probablemente te ayuden más, como a qué personas conocen tus papás, a qué personas conoces tú. A veces así se mueve, ciertamente en la política se mueve así, a quién conoces, quién te metió, quién te dio el hueso, ¿no? Entonces, hemos perpetuado el mito de que si vamos a la escuela y mientras más títulos tenemos, más vamos a poder entrar a nuestros trabajos así de rápido. No es cierto, porque no es educación. Tienes toda la razón, también son tus habilidades, ¿no? Bueno, y también hay gente que es súper... Todos conocemos al que sacó 10 toda la carrera y capaz que no encuentra chamba, y el que ahí más o menos la fue llevando, de repente es muy hábil y se sabe manejar bien y le va bien, ¿no? Exactamente, sí. Sin embargo, sí creo que la educación tiene mucho que ver en yo creo que hasta en autoestima, ¿no? El lugar donde estudias tiene mucho que ver en cómo te sientes, ¿no? En qué posibilidades te ves tú, ¿no? Esa pregunta me encanta, porque creo que durante muchísimos años, la mayor parte de los años, el autoestima y los sentimientos y las habilidades socioemocionales no se tenían en cuenta para nada. Tú ibas a la escuela para adquirir conocimiento y no hablábamos de calidad educativa, hablábamos de nivel académico. Era muy diferente. Qué fríos, incluso las palabras que son muy frías, ¿no? Ajá, sí, exacto, muy diferente. Pero a partir de los 70s, más o menos, sobre todo el conocimiento de las neurociencias se abre y empezamos a ver cómo funciona el cerebro. ¿Y qué crees? El cerebro de un niño que está bien atendido, al que no le gritas, al que tiene cubiertas todas sus necesidades y está aprendiendo mejor. Oye, tratarnos bien, eso funciona. Claro. Y entonces el sistema educativo, no de México, o sea, el de México y el de alrededor del mundo, se empieza a enfocar muchísimo en habilidades socioafectivas. Y eso lo vas a ver plasmado en esta reforma, en la reforma anterior y en la reforma anterior. Y sí, eso sí es muy importante. Sí es muy diferente un niño que pasa por una escuela donde se tomó en cuenta esta esfera de su persona, a comparación de donde no. Y hablando de educación, qué importante lo que dices, Ana, porque, y gracias porque tú me aclaras ciertos términos, como es diferente hablar de escolarización a educación. Y hablando de educación, yo creo que es importante decir que lo que estás diciendo, ¿no? Que no solamente es la institución a la que vayan, que pueda ser de pago de gobierno, sino
cómo están siendo tratados los niños y los más jóvenes en su casa, ¿no? Cómo se sienten. No es lo mismo ir a la escuela, una niña de 8 años que tiene un papá alcohólico o que tiene una mamá ausente, que desgraciadamente tiene que salir a trabajar o que no lo tratan bien, a un niño que incluso con las condiciones que sea, que su mamá lo trata bien o que su papá lo trata bien, que se siente seguro, o un maestro que platicamos hace rato, ¿no? Que te equivocas y tras el reglazo, ¿no? Y tras el borrador, ¿no? Sí. A un maestro que tome en cuenta, pues, que merecen los niños chiquitos, grandes, medianos, jóvenes, pues, ser tratados con dignidad, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que estas situaciones emocionales y de integridad y de respeto a la persona son importantísimas. No, importantísimas, y yo sé que por ahí a lo mejor me sale una pregunta de la pandemia, pero lo que te puedo decir que me impresionó más que otra cosa de la pandemia fue cómo puso una lupa en la realidad familiar. O sea, fue muy interesante porque en el momento en el que les dijimos a las familias, los vamos a estar tratando por medio de lo digital, o sea, los vamos a estar viendo de manera digital. Entonces, lo que sucedió fue que tuvimos una ventana de entrada a las familias. Y lo que nos dimos cuenta es que el maltrato es terrible en México. A ver, ya lo sabíamos, pero nunca antes, como en la pandemia, se había iluminado esta parte que tenemos que cambiar dentro de nuestra sociedad. Entonces, ya sabemos que los índices de suicidio, por ejemplo, en los niños se elevaron muchísimo durante la pandemia. Qué bueno que lo dices, y es porque los niños se quedaban en su casa a aprender, ya no iban a la escuela, me imagino. Pues era porque el maltrato era tanto. O sea, si sus papás los hubieran tratado bien, no importa si te quedas en tu casa a aprender, claro. Pero si te tratan mal, igual que no importa si vas a la escuela a aprender, si ahí te tratan mal, pues también. Ya estábamos poniendo muchísimo énfasis en lo socioemocional, pero sí te puedo garantizar, y creo que eso es muy importante que la gente lo sepa, porque de verdad que felicito a los que escribieron la reforma en esto en particular. Sí tienen muy claro que al mexicano le tenemos que cambiar el chip para que adquiera habilidades socioemocionales de buen trato y de trato digno. Y se refieren sobre todo a la comunidad, más específica a la familia. Qué importante que lo dices, porque también como mexicanos muchas veces estamos viendo a quién le echamos la culpa, ¿no? Que el gobierno y sus planes no hacen bien, que el maestro no le enseña bien al niño, que la maestra, hay videos incluso donde llega el papá y le da unos trancazos al maestro, o la mamá va y cachetea al maestro, y yo me pongo a pensar siempre, este tipo de papás, ¿cómo tratan a los niños, no? Y yo creo que eso es lo más importante, porque sí es verdad, yo creo que la primera educación y la más importante la damos los papás a los niños, y te la da tu entorno familiar, tus hermanitos, tus papás, tus tíos, tus abuelos, más que incluso la escuela. Y yo creo que es importante hacer conciencia, lo que tú estás diciendo, que hay mucho maltrato, desgraciadamente, a los niños en México. Sí. Hay mucho abuso a los niños en México. Y yo creo que eso es lo primero que se tiene que erradicar si queremos hablar de buena educación. Sí. Y el respeto a los niños de la edad que tengan es importantísimo. Luego y que desgraciadamente es generacional, transgeneracional, porque también esos papás que están maltratando a niños fueron maltratados, muy probablemente, y así vamos para arriba. Pero pues tenemos que hacer conciencia de hacerlo diferente si queremos diferentes resultados, ¿no? Pues sí me tiene muy en paz saber que sí se tiene esto en cuenta, que se están tomando las decisiones necesarias para poder cambiar la manera en la que nos estamos relacionando. Y pues bueno, otro acierto que me parece que ha tenido la nueva reforma es de plantearnos todo desde la comunidad, ¿no? O sea, la educación radica en la comunidad, y la comunidad no nada más es la escuela, son los papás, es la escuela, son nuestros vecinos, cuántas cosas no aprendemos de los vecinos. Entonces, podernos identificar como sujetos que forman la comunidad cambia muchísimo la manera en la que nos acercamos a la escolarización y a la educación en general. Y de esto, y lo más importante va a ser justo poder propiciar relaciones sanas. Claro. Porque si tienes, esa es la base. O sea, queremos ciudadanos, y está padrísimo, queremos ciudadanos que vayan y que voten. Yo personalmente quiero ciudadanos que si van a ser gobernantes no se roben mi dinero, que no sean corruptos. Quiero gente que trabaje y que pague sus impuestos. Quiero todo eso. Pero creo que eso no se puede tampoco si no empezamos por la base, que es tratarnos bien los unos a los otros. Y eso es también para mí y para todos como papás y como maestros, dar un buen ejemplo y empezar con nosotros mismos. Porque claro, este ejemplo siempre lo doy, pero todos tenemos
la imagen de alguien que conocemos que lo hace, ¿no? Y es la mamá o el papá que les grita a sus hijos, ¡dejan de gritar! ¿Cómo queremos cambiar a México si no queremos cambiarnos a nosotros mismos? Entonces... Tienes la razón, eso empieza por nosotros, por cada uno de nosotros, ¿no? Hacer conciencia de que nos están viendo todo el tiempo los niños, quienes estamos rodeados de niños, y que debemos ser el ejemplo, ¿no? Y que somos el ejemplo, porque además acuérdate que aprendemos, me preguntaste de la pedagogía horizontal, aprendemos los unos de los otros, y los adultos aprendemos todo el tiempo, no solo son los niños. Entonces, si yo veo que en mi trabajo algo es aceptable, lo más probable es que yo lo haga, ¿no? Y luego dicen, es que ¿por qué los empleados se roban tal cosa? Pues porque te vimos hacerlo a ti, que eres el jefe. Claro. Sí. Vamos a ver, Ana, aquí en la encuesta Lo Mío, en Grupo Impacto, preguntamos a los mexicanos un poquito de temas acerca de la educación. Y en primer lugar preguntamos qué opinión tenemos de la educación en México. Y la gran mayoría, un 66%, nos dice que la educación no es ni buena ni mala. Solamente un 9% dice que la educación es buena en México. Y casi es el 13% nos dice que es mala y un 8% que es muy mala. O sea, en general, la imagen que tenemos los mexicanos de nuestra educación es que es de mala, muy mala o irregular si acaso. Solamente un 9% nos dice que es buena. ¿Por qué crees que tenemos esta mala imagen? Por las experiencias personales que tuvimos con el sistema. O sea, ¿realmente estamos contestando en base a experiencias? A experiencias, en base a experiencias. Y creo que también relacionar esto un poco con el mito que manejo con la desescolarización, porque pensamos que sí iba a ser la llave a nuestro éxito, y muchas veces no lo ha sido. Entonces, en parte es porque nuestra experiencia no fue la mejor, y en parte es porque además no logramos lo que queríamos lograr con ella. Claro. De un punto de vista teórico, te puedo decir que los planes y los programas están diseñados muy bien, pero ya la implementación es una cosa distinta. Entonces, los alumnos no experimentan el ideal que diseñaron para ellos, por lo que dijimos, ¿no? Porque es muy difícil materializarla cuando se tiene los recursos tan limitados. Pero por el otro lado también porque no vemos que lo que queríamos lograr con ella se hubiera logrado. Claro. Fíjate que en esta encuesta que te decía que hemos levantado de qué pasa con la gente que no se queda en la UNAM, nos decía que preguntamos por qué se siente eso. Y la gran mayoría nos decía frustración. Una frustración muy grande que obviamente no crees que obviamente estés preparado o no preparado, pues si no cumples estos sueños que tienes cuando todos somos jóvenes, obviamente no vas a tener una buena imagen ni de la escuela, ni del país, ni de nada, ¿no? Sí. Creo que una de las cosas que más tenemos que aprender como seres humanos, y ya completamente fuera, o sea, sí en la escuela, pero que además es de nuestras tareas de todos los días, es la tolerancia a la frustración. Es la tolerancia a la frustración, y un episodio compartido que es muy frustrante para muchos es no entrar a la universidad que querías. A mí me tocó, a mí también en la universidad que yo quería para mi doctorado no me aceptaron, y Ana Laura tendría 28 años, 29, y nunca había hecho un berrinche tan grande. O sea, de verdad, de llorar como nunca la había hecho antes. Bueno, yo en la escuela a la que iba, Ana, y aquí nuestras frustraciones. Yo en la escuela a la que iba me decían que si yo no salía de esa escuela, yo no iba a ser nadie en la vida. O sea, la base de mi vida era poder terminar en esa escuela, porque terminando en esa universidad yo iba a tener chamba, éxito, todo. Pero si yo no terminaba en esa universidad, casi de que no iba a ser nadie. Conozco gente, había estos mitos urbanos de que había chavos que incluso se suicidaban porque no podían terminar en esa escuela, ¿no? Ya lo llevé al extremo, pero sí se genera una frustración muy grande. Sí, pero exactamente. Y en ese momento sientes que no vas a lograr nada y se te viene el mundo encima, sí, ¿no? Sí. Y además, muchas veces sí termina siendo cierto eso. Yo muchas veces, yo creo que a muchos nos ha pasado que te subes al Uber, le preguntas al señor y te dice, no, yo era arquitecto, pero pues no hay chamba, entonces estoy manejando el Uber. O sea, pasan muchas cosas donde tenemos esta frustración. No, y justo tienes una pregunta en tu encuesta. Ya no me acuerdo cuál es. Que aquí te la digo. A ver, no me acuerdo cuál es, pero es algo como de... ¿qué pasaría si mejoráramos
la educación y contestan como que tendríamos más empleo. Claro. Bueno, a ver, si todas las personas de todo el país fueran desde educación inicial hasta su doctorado, ¿por qué tendríamos más empleo? Claro. O sea, al revés, vamos a tener puros doctores que no tienen trabajo. Que también eso pasa, ¿no? Sí, eso O sea, lo que está diciendo es que educación no es una garantía de empleo, ni de tu futuro, como muchas veces lo creemos, ¿no? Sí, lo hemos creído. O sea, hay que generar empleo. La economía nos tiene que generar el empleo. Claro. Y si la economía solo genera 25 empleos, ¿qué hacemos con todos los demás doctores, como dices, no? ¿qué hacemos con todos? Ajá, no importa si es un doctor o un egresado de la secundaria. Claro. No hay lugar para ellos. Y de hecho, eso también ya está pasando. Eso siempre ha pasado. Y yo te voy a decir mi teoría sobre la educación, sobre la escolarización, que se ha ido extendiendo tanto. Antes eras licenciado y ya tienes trabajo. Ahora ya no cabes. O sea, ya no hay lugar para ti. Si no tienes maestría. No, más bien. O doctorado. Te mandan a la maestría porque no hay lugar para ti. O sea, sí. te dicen, no, es que con una maestría sí, entonces te regresas a la maestría, pero porque te tienen que tener como en una burbujita en lo que alguien más se muere o se jubila o sea algo, porque tú ya no cabes. Porque no hay chamba para Porque todos. no hay chamba para todos. Entonces hay un montón de gente muy preparada, pero sin chamba. Eso pasó muchísimo durante la pandemia. No tienes chamba, vete a estudiar, ya tienes una maestría. ¿Qué crees? Se acabó la pandemia, sigues sin chamba y ya tienes una maestría. Claro. O sea, y ya estás más grande. y ya estás ¿no? más grande. Claro. Que entonces ya nadie te quiere trabajo porque ya estás más grande. Mira, preguntamos, ¿qué propondría a la gente, a los mexicanos, qué propondrían para una mejora de la educación en México? Y la mayoría nos dice que impulsar la lectura en los estudiantes, después talleres después de clases, ampliar horarios en las escuelas, que los maestros te dejen más tarea y impartir más materias, ¿no? A ver, ¿me lees cuál fue la pregunta de nuevo? La primerita es, ¿qué le preguntamos a la gente, ¿qué propondrías tú para que la educación mejorara en México? Y la mayoría nos dice que impulsar la lectura en los estudiantes. Te voy a decir una cosa súper chistosa. En los 20s, cuando aparece la SEP, Vasconcelos, que fue básicamente nuestro primer secretario de Educación Pública, de esa vez que se instauró la Secretaría de Educación Pública, antes existía otra cosa, pero sí existía, ¿no? Y él lo que dice es que el mexicano necesita leer la Ilíada y la Odisea. A ver, esto es una anécdota muy famosa. Y él impulsó terriblemente la lectura. O sea, él lo que más hizo fue mandar libros hasta los últimos rincones de México. Me parece muy curioso que la estrategia que tenía él es la estrategia que nos está diciendo la gente. Yo no estoy de acuerdo. Para mí el problema no es que la gente no lea la Ilíada y la Odisea. Para mí el problema es que la gente no tiene sus necesidades básicas cubiertas. Y tenemos una cultura, número 1, muy corrupta y número 2, muy violenta. Creo que cuando cubramos esos dos espacios, entonces ya vamos a poder ir avanzando en materia de educación, pero hasta que no hagamos eso... Sí, que es lo básico, ¿no? Poder tener lo necesario para sobrevivir y ponerte a estudiar y no vivir en un lugar donde tenemos mucha violencia y mucha inseguridad. Pues ¿quién puede leer cuando tienes a tu papá en el cuarto de al lado gritándole a tu hermano? Claro. O a tu mamá. O a tu mamá, o a ti, claro. ¿no? O sea... Es verdad. Mira, también preguntamos, ¿de quién cree que debería ser la responsabilidad de aumentar el nivel académico en México? El nivel académico en México. Y en primer lugar nos dicen que de los padres, primero los papás, después del gobierno, después los maestros, los alumnos, y solo un 15% nos dice que todos. Sí. ¿No? Sí, justo, creo que cuando me estabas leyendo la pregunta, yo lo que pensé fue los ciudadanos. O todos. sea, porque si consideramos que la escolarización es esta garantía que tenemos, si consideramos que la educación es la garantía que está en el artículo número 3 de nuestra Constitución, entonces ¿quién? El ciudadano. El ciudadano es el que debería de ir a exigirle al gobernante que haga las cosas adecuadamente sin meter su mano adentro de la bolsita de nuestros impuestos. Porque diseñado el programa está muy bien diseñado. Sí se puede implementar, pero hasta que nosotros no exijamos que dejan de ser corruptos, no se va a lograr. No va a servir.
No sé. Claro. Y esta es la pregunta que me decías. Mira, dice, ¿qué problemas se solucionarían si la educación en México fuera de mayor calidad? Y en primer lugar, creemos que solucionaríamos el desempleo. Eso. Un 46% creemos que si tenemos mejor educación, no vamos a tener desempleo. Después la inseguridad, a mayor educación, menos inseguridad. Después las adicciones y la corrupción, ¿no? Entonces, sí creemos en México que la educación nos puede solucionar muchas cosas. Y me encanta lo que dices, que sí puede ser que va a ayudar mucho, pero tenemos problemas y situaciones y el ser humano tiene situaciones que son multifactoriales, ¿no? Sí, la educación es importante, pero también es la creación de oportunidades, pero también es que no haya corrupción, en fin, pero también es que no haya violencia, empezando desde las familias, desde nuestros hogares. ¿Qué nos puedes decir a manera de conclusión? Algo positivo, sí, pues, que nos anime en este panorama complejo que es la educación en México. Espero que sí haya podido transmitirles que los programas que están diseñados y las reformas sí son muy buenas y sí tienen muchísima idea de lo que se necesita para que mejore la educación, para que sea de calidad si quieres o para que mejore el nivel académico, pero sí están ahí, ya están diseñadas, ya nada más las tenemos que implementar. Como conclusión, yo creo que después de esta plática que me hizo reflexionar muchísimo, diría, hay que empezar con uno mismo. Sí. ¿No? Hay que empezar con uno mismo. Entonces, ¿cuáles son las conductas que yo quiero que tengan los demás? Que eso es lo que hace la educación, ¿no? O sea, cambiar las conductas para que se alineen a los objetivos. Si yo quiero ver una conducta en nadie más, yo la voy a modelar y yo la voy a tener. Si yo quiero que la gente pague sus impuestos, yo voy a pagar mis impuestos. Si yo quiero que la gente sea cordial, yo voy a ser cordial. Si yo quiero que mis hijos no griten, no les voy a gritar. Entonces, creo que me gustó esa conclusión. Muchísimas gracias, Ana. Yo también aprendí mucho. Te agradezco tu tiempo que hayas estado aquí. Y gracias por estar aquí con nosotros, viendo y escuchando este tema que es tan importante para todos nosotros como es la educación. Los espero en un episodio más. Yo soy Ana Laura Arroyo. Gracias por estar aquí en La Encuesta es lo mío, un podcast de Grupo Impacto. Nos vemos en la próxima.